Bueno, hola a todos los que estén viendo este video, el cual voy a llamar La misoginia de los secuestros en la Ciudad de México, en el metro de la Ciudad de México y el efecto de espectador activo como herramienta en contra de la violencia contra las mujeres. Y esto es una reflexión que quiero hacer muy someramente, pero creo que es muy importante sobre lo que está sucediendo los últimos en el último año y particularmente en este último mes en la Ciudad de México, que hace referencia a a los secuestros y a las tentativas de secuestro que se han reportado en diferentes puntos de las líneas del transporte público metro y tipo de el modus operandi de este tipo de agresiones que están dirigidas, y está documentado esto, particularmente contra mujeres y jóvenes. Y bueno, esto lo quiero traer a colación. Yo sé que está saliendo mucha información muy importante sobre el mapeo, el tipo de agresor o los tipos de agresores que están llevando a cabo estas tentativas de secuestro y estos secuestros. Toda esa información es muy importante, pero creo que también es muy importante entender qué es lo que hace que estos actos criminales tengan esta eficacia y además por qué el objetivo son mujeres. Y para eso quisiera aportar a esta reflexión de qué es lo que está pasando sobre el término de misoginia, entender qué significa la misoginia. Eh, Esto desde una perspectiva filosófica, feminista y activista, que son en los tres puntos en los que eh, siento que yo puedo colaborar con esta discusión y que es importante no solo para mí, como que me identifico como mujer, sino para todos los demás. La misoginia normalmente, primeramente la referencia etimológica, la palabra viene del origen griego, que miso significa odio y gine, que significa mujer. Si buscamos en la RAE la definición de misoginia o de misógino, misógino o misógina, hace referencia a aquella persona que demuestra un odio o aberración hacia las mujeres. Y curiosamente el término de misoginia en la RAE solamente le dedica esa línea y después se empieza a explicar un poco más ampliamente lo que se refiere como su antónimo, que es la misandria o el odio hacia los hombres. Sin embargo, este fenómeno de odio irracional hacia las mujeres normalmente se explica como un tipo de enfermedad patológica, donde hay individuos que expresan un odio y violencia injustificado hacia las mujeres en general por el solo hecho de ser mujeres. Esta definición es conflictiva porque eh, normalmente se suele asociar que individuos o personas con características misóginas son la excepción de una regla dentro de un sistema societal como en el que vivimos. Por ejemplo, hace unos cuantos meses, el año pasado, teníamos el llamado fenómeno del monstruo de Ecatepec, donde un individuo, una persona, aseguraba que efectivamente había matado intencionalmente a una serie, un conjunto grande de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y este podría ser como ese ejemplo paradigmático de una persona misógina, de una persona con eh, algún trastorno psicológico o mental que lo lleva a cometer este tipo de crímenes. Sin embargo, y esta es la referencia o la discusión filosófica que creo que aporta a este término y que más adelante tiene que ver con el fenómeno de las tentativas de secuestro en el metro de la Ciudad de México, es el año pasado también, justamente por el mes de julio, se salió a la edición de un libro que se llama, en inglés, que se llama Down Girl, de la filósofa australiana Kate Manne.
Kate Manne afirma en su libro, el libro se llama Down Girl, la lógica de la misoginia. Y la expresión down girl en inglés significa, tanto en el diccionario de términos coloquiales como en un diccionario, la referencia en un diccionario en general del inglés, la expresión down girl hace referencia a disminuir, castigar humillar a una mujer. En este caso, también la humillación viene a través del hecho de decirle chica, niña, en lugar de mujer. Es decir, esto que tiene que ver con la misoginia. Bueno, Kate Manne explica en su libro que si bien hemos entendido que la misoginia se refiere a estos actos de terror o violencia injustificada por parte de hombres con tendencias psicológicas o psiquiátricas eh, eh, perturbantes, y que dirigen ese odio irracional y esa violencia irracional e injustificada hacia las mujeres por el hecho de pertenecer al grupo, de ser mujer. Esta explicación psicológica e individual de la misoginia no ofrece una explicación para los tipos de violencia sistemática y estructural, que no solamente las mujeres o aquellos individuos que se identifican como mujeres sufren constantemente, sino también aquellos individuos, hombres o mujeres o, no binarios, o individuos no binarios, que más bien desafían un conjunto de reglas o de normas de una sociedad patriarcal. Es decir, la misoginia no es el odio irracional hacia las mujeres efectuado por individuos aislados, sino más bien es la misoginia un conjunto de normas que tienen el propósito de vigilar y castigar la conducta de mujeres, niñas o individuos que en general que no, entre comillas, respetan una serie de normas y valores de una sociedad típicamente patriarcal, como es el caso en la que nosotros vivimos. Un ejemplo de esto puede ser que cuando las mujeres empezaron a salir del espacio privado de los hogares a los espacios públicos, como en este caso es salir a utilizar el transporte público para ir al trabajo, a centros de trabajo, a centros educativos o a centros de esparcimiento, se condenaba a estas mujeres o a estos individuos socialmente. Eh, Recordemos los todavía prejuicios que existen a esta hora de una mujer no puede salir sola a la calle, siempre que sale, sale acompañada, todas estas referencias que las mujeres conocemos sobre cómo debemos de vestirnos o qué precauciones debemos de tener a la hora de escoger nuestra vestimenta si es que vamos a utilizar cierto tipo de transporte público. Y esto poco a poco va en conexión con lo que quiero hacer referencia sobre lo que está pasando en la Ciudad de México. Es decir, la misoginia parece estar funcionando aquí como una forma de controlar y de castigar a las mujeres y a las niñas por salir del espacio privado de sus casas, de sus hogares, de lo familiar, para salir al espacio público utilizando el transporte público en esta urbe para llevar a cabo sus vidas cotidianas. Y estas herramientas, ¿y quién es el que está efectuando este castigo o que está vigilando a estas mujeres? Bueno, en este lado sería todo el análisis de los grupos criminales o de estos hombres que están coordinados, parece de manera muy eficaz en ciertos puntos de la Ciudad de México, en ciertos puntos muy específicos, en horas muy específicas de la, de la línea del metro, que aprovechan estas oportunidades en que las mujeres están saliendo de sus centros de trabajo o que van a sus centros de trabajo o a sus centros de estudio. Y esto que a lo que me voy acercando es porque ya yendo a los datos, toda la información que se ha estado proporcionando, tanto por parte de los testimonios de las mujeres y jóvenes mujeres
que lograron evitar esta tentativa de secuestro, más los espectadores o testigos que pudieron colaborar también con la información sobre cómo se estaban dando este tipo de violencias. Y para mencionar un poco sobre esos datos que son muy significativos en el modus operandi de este fenómeno, esto, bueno, gracias también al trabajo de Zoe Lascari, no sé si lo estoy pronunciando bien, quien se dedicó precisamente a hacer este mapeo y esta recolección de datos del tipo de agresor, de cuáles son los hechos que estaban ocurriendo durante el momento de la tentativa de secuestro, a qué hora, en qué línea, quiénes eran las personas que estaban involucradas, cuántas personas eran involucradas, y hay cosas muy significativas que tenemos que observar. Y bueno, uno de ellos es que en este modo operandi todos los casos que se están registrando son efectuados por hombres. Eso en un momento lo puedo mencionar porque es muy significativo. Los atacantes son hombres, particularmente entre 2 y 6 hombres. Utilizan normalmente coches que no pueden ser rastreados porque no tienen placas para sustraer a las víctimas de las estaciones de metro o cooptarlas cuando van saliendo de las estaciones del metro. No sé si viendo los puntos focales donde ocurren estos casos son sobre todo, y esto a lo mejor a algunas personas podría parecer una obviedad, pero son las líneas del metro son en los extremos, por ejemplo, Martín Carrera, Tasqueña, Universidad, Mixcoac, es decir, donde eventualmente no solamente la gente va a salir, como todas las estaciones de metro tienen salida hacia la calle, pero son hacia el final de los metros, no pueden volver a ingresar, o son puntos donde normalmente la gente sale o entra saliendo de sus trabajos, de escuelas o para dirigirse a otro punto, ya no en el mismo transporte de metro. También son en los puntos donde hay cambios de líneas, como Zapata, Valderas, Ermita, por decir algunos, pero si se fijan en el tipo de puntos donde se están dando estos reportes, hay similitudes, ¿no? En eso. Y las víctimas, también este es otro punto, las víctimas de estas tentativas de secuestro son mujeres. Todas, hasta el momento, todas han sido mujeres. Entonces aquí ya hay una tendencia claramente marcada. Y los horarios, algo que a mí me llama muchísimo la atención para resaltarlo, es que los horarios son en las horas pico del metro. Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que todo el tiempo hay gente en las estaciones del metro, pero sobre todo una hora particularmente pesada de flujo son las 8 de la mañana. Muchos de estos reportes son a esa hora. Se llevan a cabo los secuestros o las tentativas de secuestro a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde. Es decir, cuando las mujeres o las jóvenes llegan a sus centros de trabajo o salen de sus centros de trabajo y se dirigen probablemente a sus casas o vienen de sus casas. Y la forma en la que reportan que estos hombres se acercan a las mujeres son alegando inicialmente que ellos son la pareja sentimental o están relacionados personalmente con estas personas, con estas víctimas. Y las frases que utilizan no solamente tienen un patrón, sino que hablan mucho del tipo no de la mentalidad, sino de lo que saben y estos grupos criminales que pueden hacer dentro del metro de la Ciudad de México en una sociedad como la nuestra a horas pico. Y estas son las frases de no te alteres, amor, es mi novia, necesitas un medicamento, es una histérica, ya está haciendo un berrinche, siempre le dan estos ataques. Y esto lo empiezan a decir cuando la víctima
empieza a reaccionar de alguna manera, a la defensiva del ataque, es decir, se acercan el hombre se acerca a la mujer, a la niña, la toman del brazo, se la intentan llevar, como están en un lugar público, reclaman públicamente que, que son su pareja, que son su hermano, que son su papá, que se las tienen que llevar, que se tienen que ir, que tienen que ir a algún mandado, y ante el rechazo, en algunos casos, porque también se ha reportado que ante el momento de trauma, y esto es muy importante recordarlo, las víctimas, normalmente hay dos, dos reacciones naturales del cuerpo frente a una situación traumática. En este caso es reaccionar con violencia ante el agresor, y frente a esto los agresores alegan que la víctima que la víctima es su pareja sentimental y que está haciendo un berrinche, que está histérica, que está loca, que es una pelea entre comillas de pareja. Y el otro es el quedarse completamente inmóviles ante el terror y el pánico. Las dos respuestas son completamente normales y no podemos reclamarles a las víctimas el que no hayan hecho, si es el caso que reaccionaron completamente inmóviles, no podemos reclamarles el hecho de que no se hayan movido, que no hayan podido gritar, porque es algo que estas víctimas es una reacción completamente normal del cuerpo, quedarse paralizadas ante el temor de una posible agresión. Pero si bien reaccionan, como ya lo he mencionado, estos hombres alegan que son parejas sentimentales de estas personas, y la reacción del público o de los testigos frente a este tipo de amenazas, de tentativas de secuestro, es no reaccionar, es no intervenir, es no preguntarse si algo está mal, si algo está sucediendo, si se necesita ayuda, o simplemente intervenir o hablar, o no intervenir directa o indirectamente, que es algo que más adelante quiero mencionar, sino simplemente no hacer nada al respecto, quedarnos en la posición del espectador, del espectador pasivo, que es hacia el final de lo que quiero mencionar. Una cosa muy importante, quiero hacer un paréntesis aquí, una vez hablando de los hechos, del modus operandi de estas organizaciones criminales, es los testimonios de las sobrevivientes de estas tentativas de secuestro, que son muy importantes para proporcionar esta información de lo que está sucediendo. Y varias cosas me llaman mucho mi atención con respecto al tema inicial de este video, que es el concepto de la misoginia y cómo la misoginia controla, castiga a través de normas sociales lo que en este caso las mujeres hacen, siendo percibido esto que hacen como una forma de desafiar el orden patriarcal en el que vivimos. Y ya viendo los testimonios de estas jóvenes y de estas mujeres, me llama mucho la atención que lo que inicialmente ellas dicen cuando van a hablar de esta experiencia de tentativa de secuestro es justificar primero el tipo de vestimenta que ellas llevaban sin que se los pregunten. Es decir, comienzan la narración diciendo: yo no llevaba ropa provocativa, yo no llevaba maquillaje, yo no llevaba calzado provocador, yo tenía que... yo tenía que utilizar el transporte público porque me dirigía a mi trabajo, porque venía de la escuela, porque no tengo coche. Este tipo de justificaciones de antemano por parte de la víctima también reflejan parte de este fenómeno de la misoginia que también nosotros hemos como mujeres absorbido, en el sentido de que nos vemos constantemente a nosotros como las responsables de nuestra propia seguridad. Y aquí quiero hacer lo más clara posible, en el sentido de que no es normal que ante una agresión, quien es agredido, una agresión completamente injustificada como son estas tentativas de secuestro, el agredido esté pidiendo primero disculpas y justificándose sobre por qué no debió de haber sucedido. Esto no debió de haber sucedido, punto.
Nadie merece en virtud de la vestimenta, de su condición social, de su identidad de género, de su orientación sexual o de su clase social, ser agredido de ninguna manera. Y nadie tendría por qué justificarse por utilizar el transporte público a ninguna hora. Pero estas mujeres sienten esa necesidad de hacer esa explicación porque de nueva cuenta la misoginia internalizada en esta sociedad en la que vivimos exige preguntar y qué llevabas puesto o por qué estabas ahí a esa hora. Pero recordemos que las horas son 8 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 10 de la noche, no importa. Entonces, eso creo que es muy significativo también de cómo nosotros estamos percibiendo este tipo de violencia y cómo estamos reaccionando ante ellas. Otra cosa que también mencionaba anteriormente es que ellas dicen, no puedo describir la sensación de no poder decir nada, no poder gritar, no poder reaccionar frente al hecho de que alguien se acerque sin mi consentimiento y me tome del brazo y me lleve. Es esa sensación de pánico, es esa imposibilidad ante la acción. Muchas de estas víctimas refieren haber escuchado a sus agresores a sus agresores comunicarse con otra persona haciendo referencia a que van a ser objeto de algún tipo de trata. Es decir, este secuestro tiene como finalidad algún tipo de, está relacionado con algún tipo de esclavitud de carácter sexual, y esto es parte de otra discusión, pero también está muy relacionada con lo que está pasando ahorita. También tienen la necesidad las víctimas de explicar de antemano por qué estaban utilizando el transporte público en ese momento, a esa hora del día, o hacer referencia de manera exculpatoria sobre aspectos de su vida como yo no le hablo a extraños, yo casi no puedo evitar viajar sola, y eso en algún punto tenemos que entender que no está bien que nos estemos todo el tiempo justificando por qué viajamos solas o por qué tenemos que viajar de un punto a otro, ¿sí? Pero esto es algo, son preguntas que desafortunadamente solo quienes se identifican como mujeres y que utilizan el transporte público se sienten en la responsabilidad a decir en caso de que sean objetos de algún tipo de ataque. Y los efectos que esta experiencia han tenido en la vida de ellas pues han sido muy determinantes. Tales es como depresión, ansiedad, reclusión, la imposibilidad de salir a ciertas horas de sus casas o la imposibilidad que sienten ahora de utilizar el transporte público de nuevo, de no estar acompañadas. Eso es muy importante. Ahora, ante todo esto, ¿qué es lo que qué es lo que se puede hacer? Porque la pregunta que normalmente, por lo menos yo vi en una entrevista en línea de un medio periodístico a una de estas sobrevivientes es ¿qué podemos hacer las mujeres para cuidarnos más? Por lo menos mi respuesta, y creo que y también fue la respuesta de esta víctima, es que ya no podemos hacer más para cuidarnos, porque nosotras siempre hemos aprendido a cuidarnos. ¿Y a qué me refiero con esto? Actitudes que que hemos normalizado, como avisar todo el tiempo si llegamos bien a algún lugar, si después de una reunión con otras personas llegamos bien a casa, si al tomar el transporte público estamos, en qué lugar estamos, utilizar aplicaciones para que se nos pueda localizar en cualquier momento por cuestiones de seguridad, compartir nuestro viaje en taxi, la ruta de nuestra ubicación actual con otras personas para que sepan que estamos llegando bien a nuestras casas. Es una preocupación que hemos interiorizado todo el tiempo, no solamente nosotros hacia los demás, sino de nosotros todo el tiempo para decir, mira, ya llegué a mi casa, ya llegaste a tu casa, eso son medidas de precaución. Por ejemplo,
traer el paraguas desempainado cuando vas caminando en la noche. No sé si alguien comparta esta táctica conmigo, pero yo muchas veces llevo el paraguas en la mano cuando viajo en el transporte público de noche como posible herramienta de defensa, o utilizar las llaves entre los puños también como una posible precaución. Cuidarnos las espaldas en general es algo que ya hemos aprendido a hacer desde hace mucho tiempo. Entonces no hay manera de que las mujeres se cuiden más entre ellas, y también no es posible que sigamos exigiendo responsabilidad a las mujeres por cuidarse frente a este tipo de agresiones, porque este tipo de agresiones nos, no son culpa de ellas, punto. Pero sí hay algo que podemos hacer. Y esta es la parte como propositiva de este video, que se está haciendo muy largo. Y es la responsabilidad que tenemos como sociedad, hombres y mujeres, todos los individuos de esta sociedad, de esta sociedad patriarcal con estos valores y normas en los que hemos crecido, pero que se pueden cambiar, porque la cultura se puede cambiar, y es el de dejar de convertirnos en espectadores pasivos de estos crímenes o de estas tentativas de crimen o de estos conflictos, para convertirnos en espectadores activos. Y esto es muy importante por varias razones que voy a decir rápidamente. Estos grupos criminales y estos hombres que atacan a las mujeres lo hacen en las horas pico del transporte público de la Ciudad de México, lo hacen en lugares públicos. ¿Y por qué es esto? Porque estos grupos criminales y los hombres que están dentro de estos grupos saben muy bien una cosa, y es lo siguiente: que el hombre que reclama una autoridad sobre una mujer, eh, de cualquier tipo, puede ejercer irrestrictamente poder sobre ese individuo, y nadie se lo va a cuestionar. ¿A qué me refiero con esto? Que si ahorita entra alguien a mi casa y me dice, vámonos porque eres mi esposa, eres mi hija, eres mi novia, vienes conmigo, no importa que haya 3 o 4 personas afuera, no van a hacer nada al respecto, porque simplemente por el hecho de escuchar que hay una relación afectiva o de dominación o de subordinación entre el hombre y la mujer, se respeta esa relación. Y eso es algo muy peligroso porque no se cuestiona, principalmente por eso. 2, no se acepta que el hecho de que las mujeres digan no ante cualquier tipo de ejercicio de subordinación o de relación con otra persona. Y 3, porque refleja que hemos asumido dentro de nuestra cultura esta dominancia por parte de los hombres hacia las mujeres todavía. ¿Sí? Y entonces, esto, básicamente lo que quiero decir con esto es que estos grupos criminales hacen eso de manera pública porque lo pueden hacer, porque saben que nadie les va a decir nada. Y eso es lo que primero que debemos de atacar principalmente. Y con respecto al tema de la misoginia, que es con el que empezó esta conversación, es que la misoginia es una herramienta del crimen organizado en este caso. La misoginia es la ideología, las creencias, las normas del patriarcado son una herramienta para cometer crímenes, para cometer secuestros, para atacar a otras mujeres para atacar a otras mujeres de esta forma tan directa y tan pública. Y el segundo punto es que nosotros contribuimos desafortunadamente a ese ejercicio de poder respecto de los grupos criminales y de los hombres hacia las mujeres. Y en eso me refiero a todos, y contribuimos de 2 formas. Uno, porque aceptamos las normas y los valores del patriarcado, no los cuestionamos. Si él es su pareja, entonces por algo se están peleando, yo no me meto, es una cosa de 2, etc. Y 2, que asumimos que otra vez echamos la culpa o la responsabilidad, hacemos responsable a la víctima de este acto de violencia, diciendo o
trayendo a colación este prejuicio de que si está pasando algo es porque ella seguramente hizo algo. Y esos son pensamientos y creencias muy, muy destructivos con respecto a este problema. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que nos convertimos en espectadores pasivos frente a un conflicto. Y sobre esto quiero mencionar que el espectador pasivo es aquella persona que observa un conflicto o una conducta inaceptable y sabe que dicho acto puede llegar a crecer, que puede convertirse en algo mucho más peligroso. Y el efecto del espectador pasivo es un fenómeno psicológico y social muy interesante que afirma que ante una mayor cantidad de personas frente a eh, un conflicto como en este caso, una tentativa de secuestro, una pelea o un acto de injusticia, entre más personas hay alrededor, entre más público es este evento, es menos la posibilidad de que una persona se acerque a ayudar. Y esto tiene muchísimo sentido porque a las 8 de la mañana en que está el metro de la Ciudad de México repleto de cientos de personas, se acercan a estos individuos y tomen a una mujer que está gritando y que está forcejeando para no ser llevada, no ser secuestrada, que nadie haga nada al respecto. Es decir, entre más personas haya, más es la probabilidad de que esta persona tenga éxito en su tentativa de secuestro. Porque lo que siente las personas al ver esta situación es se le llama, se desvanece el sentido de responsabilidad o se diluye o se va transfiriendo hacia las otras personas diciendo, bueno, ¿por qué él no hizo nada? ¿Por qué él no hizo nada si todos estábamos ahí? Es muy importante tratar de luchar contra este efecto del espectador pasivo y hay maneras de hacerlo sin poner en riesgo porque entiendo también las preocupaciones y los riesgos, sobre todo cuando tiene que ver en un país como el nuestro con cuestiones de el crimen organizado, secuestros o violencia. Es decir, es que yo no quiero poner mi vida en peligro, primero tengo que pensar en mí y después en los demás. Y hasta cierto punto eso puede ser un factor importante también en la cuestión del espectador pasivo. Sin embargo, hay maneras de actuar como espectadores pasivos sin involucrarnos directamente y sin poner en riesgo nuestra propia integridad, pero proveyendo de ayuda a las posibles víctimas de uno de estos tentativas de secuestro para este caso. Y para lo que quiero mencionar es que ¿qué hace un espectador activo? Básicamente hace dos cosas. Uno es primero evaluar la situación. Para determinar qué tipo de ayuda, y esto es muy importante, qué tipo de ayuda es la más adecuada para el conflicto que estoy viendo. Esta idea del espectador activo no solamente es para casos de violencia, pero es muy útil pensarlo de esta manera. Y he estado viendo que hay varias iniciativas en Internet que permitan ayudar de manera concreta a las víctimas sin ponernos a uno en riesgo. Entonces, primero es evaluar la situación para ver qué tipo de ayuda puedo ayudar. Vaya la redundancia, qué tipo de ayuda puedo ofrecer, dada la situación. Y por una de estas cosas, una de las partes de la evaluación de la situación es, uno, darse cuenta cuando algo sucede que está fuera del orden común. Estamos en el transporte público y vemos como que algo nos llama la atención y parece que está fuera de lo común. No parece que es el, el humor o el tipo de cosas que suceden en el transporte público llama nuestra vista. Dos, confiar en nuestro instinto. Si parece que algo está fuera de lo común, tratar de llamar la atención hacia eso de una forma segura.
siempre voy a recordar cuando hablé de esto con mis alumnos hace ya algunos años sobre cómo reaccionar cuando vemos incidentes de violencia entre parejas dentro del campus, en este caso era una preparatoria privada. ¿Qué podemos hacer para eh, disolver la tensión ante estos eventos? Y siempre voy a recordar a una alumna que me decía, yo me acercaba a maestra y, y sin decirle a la persona qué estás haciendo o encarar directamente a la persona que está siendo agresiva con la otra, me acercaba a cualquiera de los dos y preguntaba, oye, ¿dónde está el baño? Oye, ¿qué hora es? Oye, ¿qué día es? Y eso rompía la tensión o rompía el momento de conflicto entre dos personas, de tal manera que esto puede tener dos efectos. Uno, que se cambia el insumo, o sea, la persona pierde la concentración sobre lo que está haciendo y la otra persona, si es necesario que quiere escapar, logra escapar de esa situación de violencia. Y también es importante saber cuál es el propósito de, lo que, de que yo responda. ¿A quién quiero ayudar? ¿Cuál es el propósito de que yo intervenga en eso? Ahora, la otra pregunta es, ¿de qué manera puedo intervenir? En este caso, como el ejemplo de mi alumna, ella intervenía directamente, pero no todos los casos es posible intervenir directamente. De nueva cuenta, hay que evaluar cuál es el tipo de ayuda y cuál es el propósito de mi ayuda que yo quiero ofrecer. Puedo intervenir llamando la atención a la persona que está a un lado de mí, puedo intervenir si veo a un policía, llamar al policía y decir, esto me parece extraño, por favor, chéquelo. Puedo llamar la atención jalando, los metros tienen esta palanca de emergencia que si bien es un poco intimidante que diga que cualquier mal uso será sancionado, pero este no es un mal uso si estamos tratando de prevenir una situación de violencia que va a crecer. Y creo que vale la pena correr el riesgo, pero de nueva cuenta es una situación que podemos evaluar. Y después es calcular las oportunidades y escoger una estrategia. Yo sé que todo esto parece como que, oye, necesito pensar muchas cosas antes de poder hacer algo y a lo mejor el tiempo no es necesario, el tiempo no es suficiente, pero sí lo es. Y con estos ejemplos que les quiero mencionar, quiero que vean que sí es posible eh, establecer por lo menos una estrategia o un protocolo en caso de que algo que veamos no necesariamente tiene que ser estas tentativas de secuestro, pero para cualquier anormalidad dentro de la vía pública, dejar de ser estos espectadores pasivos y convertirnos en espectadores activos. Y la otra, algo muy importante de ser espectadores activos es usar nuestro juicio y sentido común. Si nosotros no podemos intervenir directamente, pedir ayuda, notificar a las personas que están alrededor que algo no está bien, que algo nos está llamando la atención y que algo se puede convertir en una situación de riesgo potencial. Eso es muy importante. Si no lo puedo hacer yo, si siento que yo no tengo la fuerza, decírselo a la persona que está a mi lado, si soy un niño, decírselo a un adulto, si soy una persona que a lo mejor no me siento con el ánimo o la fuerza, decírselo a un policía, a un bombero, a una policía, a una bombero. Y notificar, denunciar el elefante dentro de la situación, en este caso dentro del metro. Eh, y esto es muy importante porque aquí se sigue la regla de ponerte la mascarilla de gas, no, de gas no, de aire antes de ayudar a los demás. En eso se refiere a utilizar el juicio y el sentido común. Después es conocer, esto implica también conocer nuestros límites y saber estrategias en el momento. Por ejemplo, nombrar la ofensa. Si estamos viendo que alguien está golpeando a otra persona, que le está forcejeando, que se le intenta llevar, gritar. No necesitamos acercarnos. Gritar secuestro, robo, ayuda.
señalar el elefante en el salón o señalar el elefante en la estación del metro, como la está molestando, déjala, gritar por la otra persona que probablemente no puede gritar por sí misma debido a la sensación de pánico. Interrumpir el comportamiento, y esto es algo que se ha compartido mucho en las redes. Si ves que algo no está sucediendo con normalidad en la estación del metro, grita fuego, grita tiembla, y la gente alrededor, incluyendo el mismo agresor, puede estar alerta intentar, va a salir del estado de, de agresión por la turba y va a escapar. O le puedes dar oportunidad a la víctima de escapar o zafarse del secuestrador. Apoyar públicamente a la persona afectada. Esto es muy importante. No caer en la trampa de decir es que es el novio, entonces él sabe lo que hace, es que es el esposo y él sabe lo que hace y por eso la regaña, por eso la jalonea, por eso se la lleva. No, si están maltratando a una persona y esa persona dice no me quiero ir con esta persona, yo no la conozco, no es nada mío, o aunque no diga nada, pero claramente no está dando su consentimiento para ser trasladada a otra parte, defenderlo. Y si es necesario y si, de nueva cuenta, en su análisis de las posibilidades, de la estrategia y de lo que ustedes creen que pueden hacer en ese momento, es utilizar un lenguaje corporal como abrazar a la víctima, retirar al agresor, interponerse entre ellos dos, si es posible hacerlo, llegar a ese extremo y finalmente, bueno, no finalmente, otra de las opciones es pedir ayuda, gritar policía, gritar ayuda, entre varias personas, ser conscientes de lo que está pasando y tratar de contener la situación. Y la verdad es que también gracias a los testimonios del el valiente testimonio de las sobrevivientes de estas tentativas de secuestro, es que hemos sabido que precisamente este tipo de estrategias de personas que están en el momento y que reaccionaron y que vieron que algo no estaba sucediendo con normalidad, es que se pudieron salvar vidas. Y sobre todo que le demuestran a estos grupos criminales que las mujeres de este país sí nos importan, que las niñas sí nos importan y que todos tenemos el derecho de utilizar el transporte público, de movilizarnos en esta ciudad, no, bueno, no solamente en esta ciudad, en este país, en este continente, sin ser agredidas por el mero hecho de ser percibidas como inferiores, como débiles o como posible objeto de intercambio económico y sexual. Y, y bueno, pues este era el propósito de este video, tratar de dar una perspectiva filosófica, eh, una perspectiva feminista y una perspectiva activista a una parte del origen de este problema que está ahorita con mucha intensidad atacando a la Ciudad de México, y no solamente es en la Ciudad de México, es en todo el país y en diferentes contextos donde se hace presente esta violencia. Las desapariciones de mujeres en el Estado de México, las alertas de género que están surgiendo en otros estados de la República, que son, vaya la redundancia, pero son muy importantes y alarmantes los números y las cifras. Todavía no se acaba ni siquiera el primer mes del año y la cifra de feminicidios y de desapariciones de mujeres y de niñas es alarmante y ya está a punto de alcanzar el 100. Entonces, este comentario es un poco para abundar en la discusión de, si bien, cuáles son los hechos que sobre este tema, sobre lo que está pasando en el transporte público de la Ciudad de México, cuál es la lógica de la misoginia que permea este tipo de fenómenos y qué es lo que nosotros podemos hacer
no las mujeres, no las niñas para estar para estar más alerta de lo que de por sí siempre están, sino nosotros como sociedad, qué podemos hacer para demostrarles a las mujeres y a las niñas que sí nos importan y que son valiosas. Y bueno, pues ya se extendió mucho este video, ya van a ser 45 minutos. Espero que esto sea de alguna ayuda o contribuya no solamente al debate, sino también a preguntarnos sobre los valores y las normas de esta sociedad y cómo es que siguen castigando a ciertos individuos por desafiarlas eh, en el ejercicio pleno de sus derechos. Y bueno, pues un saludo y gracias. Gracias por escucharme.